hay milagros o hay cosas que queremos que sucedan, que están ahí, pero no se van a dar a menos que nosotros tomemos la iniciativa de hacer algo para que ese milagro se haga efectivo y se haga realidad. Gracias, Señor, por tu favor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero que por favor vamos a ir a dos citas. La primera es a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y la segunda que quiero que tengan ahí presente va a ser en el segundo libro de Reyes capítulo 5. Hoy quiero que aprendamos algo y es a cómo usar un arma espiritual que sea efectiva para todo lo que queremos en esta vida, para que provoquemos milagros a nuestro favor. Amén. Vamos a leer la primera cita, que es Marcos capítulo 11, y dice en el versículo 22 en adelante, pero antes de leerla quiero dar el contexto para que entendamos el por qué Jesús dijo lo que dijo. Jesús iba pasando por allí, pero vio a una higuera y él vio que en esta higuera no había fruto y de inmediato la maldijo. Pero después, en el versículo que nosotros vamos a leer, en el contexto que está en el capítulo 11 de Marcos, se dice que él pasó al otro día y los discípulos vieron la higuera que se había secado y ellos le dijeron a Jesús: mira, Señor o Maestro, la higuera que maldijiste se secó. Entonces el Señor le respondió y dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén y amén. Quiero leer el otro pasaje que está en segundo libro de Reyes capítulo 5, pero también quiero dar el contexto. Naamán era un hombre general del ejército del rey de Asiria, pero él tenía una enfermedad que estaba en su cuerpo y era lepra. Pero él fue donde un rey para pedir que se hiciera algo para él obtener la sanidad. Y él fue, pero dice la Biblia que el rey a quien había ido, él se rasgó sus vestidos porque él dijo: yo no tengo poder para hacer un milagro, yo no tengo el poder ni tampoco soy Dios para darle la petición que les has pedido. Entonces dice así en el versículo 8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén y amén. En la Biblia se nos menciona o se nos narra o se nos especifica que hay armas espirituales que nosotros podemos usar a nuestro favor, para nuestro beneficio o para provocar milagros.
Y esas dichas armas las tenemos, por ejemplo, como el orar en lenguas, como el nombre de Jesús, como la sangre de Cristo, como lo que es el ayuno. Pero hay un arma espiritual que quiero enfatizar y que quiero que en esta noche nos centremos, y es la oración. La oración es el arma espiritual que Dios nos ha dado para que no solamente nos podamos comunicar con Dios, sino que por medio de la oración podemos nosotros pedir por otros o a nuestro favor para provocar milagros. Y esta arma espiritual está vigente en todo tiempo para nosotros, pero que hoy en día quizás no la hemos sabido aprovechar o no la estamos usando correctamente, o lo peor de todo es que ni siquiera la estamos usando. Por eso en esta noche quiero enfatizar bien el saber esta arma espiritual, cómo usarla correctamente. Y no les quiero hablar de cómo ustedes deben orar, sino cómo usar esta arma espiritual para que cuando ustedes la usen de acuerdo como ustedes la quieran usar, puedan provocar milagros en sus vidas, pero también a favor de otros. La oración tiene el poder para hacer milagros instantáneos. Bartimeo, un hombre que era un vagabundo, lo podríamos llamar de esta forma, que era ciego, él sí supo usar esta herramienta poderosa y provocó un milagro en su vida, porque dice la Biblia que Jesús iba pasando por allí y él escuchó que iba pasando y de inmediato empezó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque la gente no le hacía caso y aún los discípulos ni siquiera intercedían por él o hacían algo para que él tuviera el milagro, él seguía clamando. Y aunque le hacían todo lo posible para que él callase, él seguía clamando y gritando a voz en cuello por el milagro que necesitaba. Y en ese momento Jesús se detiene y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y en ese momento él le responde: quiero ser sano. Y de inmediato este hombre quedó sano por completo y recibió la vista en ese mismo instante. Esto es un ejemplo de las oraciones que nosotros podemos hacer para poder ver milagros instantáneos, milagros extraordinarios que suelen suceder en nuestras vidas, pero que quiero poner en énfasis que no siempre van a ser instantáneos. Aunque podemos tener en nuestra vida esa herramienta, debemos entender que en muchas ocasiones vamos a recibir milagros instantáneos, pero en otras ocasiones quizás no lo recibamos de inmediato. Pero una cosa sí es cierta, que vamos a recibir el milagro pase lo que pase. En todo tiempo vamos a recibir el milagro, sin importar cómo o sin importar cuándo. Porque si usamos esa arma espiritual que es la oración, de cierto vamos a recibir la respuesta a nuestras oraciones, porque eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. Amén. Pero también no solamente tenemos esa arma o esa clave de tener las oraciones contestadas que sean milagros instantáneos. Podemos también usar la oración para momentos de tristeza, de tribulación, momentos de necesidad. Y eso fue lo que usó el hombre que se llama Jairo. Dice la Biblia que se le acercó a Jesús pidiéndole un milagro y diciéndole: vamos, acércate o vamos a mi casa porque mi hija está gravemente enferma. Y Jesús accede. Y en ese momento en que pasan más milagros, pasan cosas y se demora el proceso para llegar al milagro. Pero dice la Biblia que se le acercaron a él, a Jairo, los de su casa, a decirle que no molestara más al maestro porque de cierto su hija ya estaba muerta. Jesús le dice: no temas, sino cree solamente.
Jesús se acerca a su casa y resucita a la niña y queda completamente viva de acuerdo a la oración que había hecho Jairo. Este es un proceso en donde en medio de la dificultad nosotros podemos orar a Dios para que Él actúe en medio de la dificultad y nos dé el milagro. Esta es otra forma en que nosotros podemos usar la oración, porque es cierto, muchas veces sí vemos milagros instantáneos, pero también podemos ver milagros progresivos, en donde estamos en medio de la dificultad y donde podemos ver la respuesta de nuestras oraciones cuando clamamos y oramos al Dios que todo lo puede. ¿Amén? Por eso muchas veces necesitamos emplear esta herramienta, aún no solamente cuando necesitamos un milagro instantáneo, sino también cuando estamos pasando momentos de aflicción, momentos difíciles, en donde la necesidad quizás está premiando y donde necesitamos que Dios actúe. Y aunque quizás no sea instantáneo el milagro, podemos ver en medio del proceso cómo Dios va obrando y cómo recibimos el milagro al final y obviamente la respuesta de las oraciones que le hemos hecho a Dios. Pero también podemos ver en ese proceso que podemos hacer oraciones para también quizás librarnos de una tribulación o librarnos de algo difícil. Y muchas veces necesitamos estar orando para que el Señor nos guarde quizás de algo que podemos ser afectados más adelante. Y eso lo he visto en muchos casos y también en mi vida. He orado para que el Señor me guarde de algo y el Señor en algunas ocasiones ha cerrado puertas. Quizás me ha librado de alguien o de una mala amistad o de un suceso que quizás iba a afectar mi vida y el Señor se ha interpuesto en ese camino. ¿Para qué? Para evitar que lleve quizás la aflicción o venga una dificultad de mi vida. Y en todo momento es necesario lo que el Señor Jesús nos dijo: orad sin cesar. En todo tiempo debemos usar esta arma, no solamente para milagros instantáneos o quizás para salir de una tribulación, sino también para ser librados de la tentación, como el Señor Jesús nos lo enseñó en el modelo de la oración. Señor, guárdanos y líbranos de la tentación. Esto es un arma que debemos saber usarla. En el momento en el que nos encontremos, si nosotros la sabemos usar, vamos a poder ver los resultados que necesitamos a nuestro favor. Pero también hay algo que yo quiero mencionar ahora, y es algo que quizás nos ha estado sucediendo. Y es que muchas veces nosotros usamos la oración como una excusa o como un pretexto para evadir una responsabilidad. Y quiero explicar esto por qué. Porque muchas veces le decimos al Señor: Señor, quiero que me ayudes y me bendigas y hagas un milagro extraordinario, porque necesito un milagro quizás financiero. Pero si nosotros vemos exactamente la vida de la persona, no solamente quiere que Dios haga un milagro, sino también quiere evadir una responsabilidad, y quizás sea de un trabajo, de conseguir, de ser esforzado, de trabajar o de ser responsable y de conseguir el sustento por sus propias manos. Y muchas veces también oramos y le decimos: Señor, líbranos de una deuda. Y eso no solo significa que Dios necesita obrar en su vida en la parte financiera, sino que muchas veces se obra de esa forma para evadir la responsabilidad de quizás de pagar una deuda. Y no estoy diciendo que no debamos orar por esas cosas, sino que muchas veces hemos antepuesto la oración para evadir responsabilidades y promover la pereza quizás en ciertos asuntos de nuestra vida. Muchas veces le oramos al Señor por algo en la familia, pero queremos evadir el proceso para solucionar quizás ese dicho problema, para resolución de conflictos
que nosotros debemos enfrentar y muchas veces evadimos esas responsabilidades y oramos al Señor para que haga algo y nosotros no tengamos que hacer eso. Y esto debemos entenderlo porque muchas veces caemos en ese error de decirle: Señor, haz un milagro y regálanos algo quizás, pero evadimos la responsabilidad de esforzarnos y de nosotros tomar el rol que debemos tomar para provocar ese milagro. Muchas veces le oramos al Señor quizás por nuestros hijos: Señor, cámbialos, transfórmalos. Pero nosotros estamos evadiendo la responsabilidad de hacer nuestro trabajo y de hacer lo que nos corresponde a nosotros para que estos hombres o mujeres que son nuestros hijos tomen el rumbo que ellos necesitan y que nosotros queremos que tomen. Esto y muchos ejemplos podemos tomar en este momento acerca de cuando oramos, pero lo hacemos es por evadir responsabilidades. Y debemos entender que aunque tenemos la oración como arma espiritual poderosa para que Dios obre un milagro, es necesario entender que no debemos dejarle en cierta forma todo el trabajo a Dios por evadir una responsabilidad nosotros. Necesitamos orar, pero también nosotros ser responsables y actuar juntamente en la oración dinámica con Dios para que sucedan los milagros que nosotros necesitamos ver en nuestra vida y nuestra familia. Pero también hay otra forma de usar esta arma espiritual, y es en los momentos de las crisis, en los momentos de la prueba que nosotros quizás vivimos. El Señor Jesús les había dicho que iba a ir a la cruz del Calvario, pero que ellos lo iban a dejar abandonado en ese momento que iba a ser apresado. Pedro en ese instante dice: yo estoy dispuesto a ir hasta la cruz. Estoy dispuesto. Pero Jesús le responde y le dice que él era uno de los que le iban a negar cuando estuviera allí frente o en la acusación. Pero Jesús dice algo y le da esta respuesta y le dice: viene o Satanás le ha pedido para zarandearlo, para moverlo quizás, o para provocar una crisis en su vida. Pero dice Jesús: pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Después de ese suceso, vemos que Pedro le sucede algo en su vida, y es que negó al Señor Jesús. Fue una prueba grande para su vida, porque aunque Pedro amaba a Jesús, sucedió algo en su vida que quizás él no pensaba que iba a suceder. Pero esta oración le ayudó a Pedro a pasar por ese momento difícil, y al final salió de esa prueba listos para hacer lo que el Señor quería que hiciese. Y por supuesto, Pedro hizo grandes cosas en el nombre de Jesús. La oración. Muchas veces oramos nosotros para que nosotros o en nuestras vidas se eviten problemas. ¿Y cuánto hemos orado para que en nuestra vida no sucedan cosas difíciles? Yo también he orado por eso. Pero hay algo que quiero poner en énfasis. Muchas veces no vamos a ser librados de la prueba. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos lo dijo: en el mundo vamos a tener aflicción. Pero nos dijo: confiemos porque ya hemos vencido al mundo. Entonces, hay algo que quiero poner aquí muy en énfasis y centrarme en esto, y es: muchas veces la oración quizás no sean para milagros instantáneos, pero la oración sí nos va a servir para esos momentos en que entramos en procesos de pruebas, de dificultad. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos problemas económicos, y todos hemos sufrido problemas económicos. Quizás hemos pasado por momentos de dificultad en la familia,
Dificultad en los hijos quizás, que están rebeldes, que están pasando momentos de prueba también los hijos. Quizás hemos pasado por momentos de enfermedad en nuestras vidas o quizás en un familiar. Esos son los momentos de prueba que quizás pasamos en muchas ocasiones. Y es ahí donde nosotros debemos usar esa arma espiritual que el Señor nos dejó para poder llevar esa prueba, pero soportarla y salir de ella en victoria. Y esto es lo que quiero enfatizar, porque muchas veces queremos, y yo por supuesto también quisiera que nunca pasáramos por pruebas, pero van a llegar en algún momento de nuestra vida. Pero es ahí donde nosotros debemos saber usar esa oración para no decirle: Señor, guárdame de nunca pasar por una prueba, sino ayúdame a soportar, a sobrellevar, a fortalecerme en medio de esta prueba, pero a salir y a vencer en tu nombre. Porque oramos para evitar cosas, pero muchas veces se nos olvida orar en medio de esa prueba para salir y llegar a la victoria que necesitamos. Se nos olvida que el arma espiritual, que es la oración, también es necesaria usarla cuando llegan esas pruebas y esas dificultades. Y muchas veces nosotros pensamos y decimos: Señor, pero ¿por qué permitiste que vinieran esas pruebas, como lo dijimos hace 8 días? ¿Por qué permitiste que llegara la prueba? Pero si nosotros vemos, esas pruebas también nos ayudan para nosotros usar esa arma espiritual, para poder ver el poder de Dios en acción en nuestras vidas, pero también para hacer que nosotros seamos más fuertes, para conocer en medio de la prueba a ese Dios que está con nosotros, para que en medio de esa prueba tengamos más carácter, más fortaleza y sepamos que aunque estamos en medio de la dificultad, Dios siempre estará allí y va a escuchar cada oración que hagamos y nos va a sacar en la victoria que necesitamos en medio de la prueba que estamos viviendo. Es en todo momento que debemos usar el arma de la oración. Y en ese momento es donde debemos orar cada vez más, a pesar de la dificultad que estamos pasando. Porque ya lo dijimos antes, muchas veces oramos para evadir o para evitar una prueba. Pero ¿qué pasa si llegase esa prueba? Es ahí donde también debemos seguir orando, porque en medio de la dificultad el Señor nos va a ayudar para soportar, para hallar la salida y encontrar la victoria. Amén. Pero hay algo que ya para terminar quiero poner el último ejemplo, y es en el que quizás hemos estado fallando más. Tenemos la oración, que es poderosísima para provocar milagros instantáneos. Tenemos la oración para, en medio de la dificultad, orar y provocar un milagro. Quizás oramos a veces para evadir o para ser librados de la prueba, pero también oramos para que en medio del proceso, en medio de la dificultad, podamos soportar, sobrellevar y salir adelante y tener la victoria. Pero hay algo que hemos estado haciendo y que hemos estado fallando, y es que nosotros hemos estado orando, pero no hemos estado haciendo nada para que se provoque ese milagro. Y quiero explicarles algo. De acuerdo al pasaje que leímos al principio de Naamán, se nos dice que él fue al profeta con una petición, y el profeta sabía que era un milagro de sanidad lo que necesitaba este hombre. Pero él, al escuchar la respuesta del profeta, se enojó porque él tenía que hacer algo, y era que él tenía que ir al Jordán, lavarse o zambullirse 7 veces, y de esa forma iba a obtener el milagro. Pero él pensaba dentro de sí y decía: yo creía que cuando iba a ir al profeta, él iba a levantar una oración al Dios Todopoderoso, al Dios de los ejércitos, y de inmediato iba a recibir el milagro. Pero no era de esa forma, porque la oración era una oración dinámica, o sea, una oración que se debía hacer
pero que Él tenía que actuar para que se provocara el milagro. Muchas veces nosotros oramos a Dios y no hacemos nada. Y por eso es que no estamos viendo el milagro. Los milagros están dispuestos porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios, dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Pero muchas veces oramos y no hacemos nada. Y por eso es que no se están provocando también los milagros. Porque como les dije, muchas veces oramos y suceden milagros instantáneos. Pero en otras ocasiones está esperando que nosotros hagamos algo para provocar ese milagro. Por ejemplo, oramos para que Dios nos dé un trabajo mejor, pero nunca pasamos una hoja de vida o nunca aplicamos a ese trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a ver el milagro que necesitamos si ni siquiera hemos dado el paso que debemos dar? Oramos por quizás una casa, pero nunca vamos a mirarla o ni siquiera vamos a preguntar cuánto vale. Ni siquiera hacemos algo para que quizás tengamos un beneficio en el gobierno o algo en específico. Oramos por un milagro de sanidad, pero ni siquiera vamos al médico para que nos recete un medicamento. Porque como lo he mencionado anteriormente en algunas prédicas, Dios también usa a los médicos o los medicamentos, los usa porque Dios usa lo que Él quiera para obrar milagros. Muchas veces oramos por una restauración familiar o por restauración de nuestros hijos, pero ni siquiera nosotros tomamos la decisión de ir a pedir perdón, de ir a hablar con la familia, de tener un tiempo de reconciliación o de ir a quizás regañar a alguien o hacer volver del camino a un hijo. No lo hacemos. Y es ahí donde estamos fallando porque, como les dije, la oración tiene algo dinámico y es que nosotros oramos a Dios, pero también nosotros debemos hacer algo para provocar ese milagro. Cuando los leprosos se le acercaron a Jesús, Jesús les dijo: vayan y preséntanse al sacerdote, conforme al rito de la purificación que mandó Moisés. Y mientras iban de camino, ellos fueron completamente sanos. ¿Recibieron el milagro instantáneo? No lo recibieron, porque Jesús quería que ellos tuvieran esa fe para empezar a caminar de acuerdo a la petición que habían hecho. Y mientras obedecían, recibieron el milagro. Déjenme decirles algo. Hay milagros o hay cosas que queremos que sucedan, que están ahí, pero no se van a dar a menos que nosotros tomemos la iniciativa de hacer algo para que ese milagro se haga efectivo y se haga realidad. Hemos orado muchas veces, hemos clamado al Señor, pero hasta que nosotros tomemos la iniciativa de hacer algo, de caminar por fe, no se va a hacer realidad lo que hemos orado a Dios. Porque muchas veces quizás oramos, pero como le hemos aprendido, lo hemos dicho ahora, hay milagros instantáneos, pero también hay milagros dinámicos en donde nosotros también debemos dar pasos de fe para que las oraciones que hemos hecho a Dios se hagan realidad en ese momento, en cuanto empecemos a caminar y a obedecer a lo que Dios nos ha dicho. Por eso el ejemplo que les puse es de Naamán. Él debía ir y zambullirse 7 veces y recibió el milagro, porque aunque él oró, tenía que hacer algo con sus propias fuerzas, y era obedecer, y mientras obedecía, él recibió el milagro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también aprendamos. Hay poder en la oración, pero también necesitamos entender que debemos dar pasos de fe para que lo que hemos orado a Dios se haga efectivo en nuestras vidas y en nuestras familias. Esto es lo que debemos aprender acerca de la herramienta o del arma espiritual que Dios nos ha dado.
y es que cuando oramos a Dios creyendo, vamos a recibirlo. Pero si actuamos de acuerdo a lo que hemos orado, se va a hacer realidad ese milagro que estamos esperando y que hemos estado orando todo el tiempo. Amén. Así que hoy solamente quería darles algunas pautas para que aprendamos a cómo debemos usar el arma espiritual que tenemos en nuestras vidas, en nuestras manos, y que quizás no la hemos estado usando bien. Para resumir, podemos orar a Dios y se van a provocar milagros instantáneos. Pero también podemos orar a Dios en medio de la dificultad y vamos a ver el milagro. Podemos orar a Dios para evitar quizás algún desastre, algo que no queremos que suceda en nuestra vida, sí, porque podemos interceder todo el tiempo y Dios va a estar peleando y guardando nuestras vidas. Pero también debemos orar cuando estamos pasando por momentos de prueba para sobrellevar esa dificultad, para hallar el camino y al final tener la victoria que necesitamos. Porque aun cuando llegue la prueba, también la oración tiene el poder en esos momentos difíciles para salir adelante y tener la respuesta a la dificultad que estamos pasando. Pero también debemos entender que hay oraciones que están esperando que nosotros actuemos para que se hagan efectivo o realidad en nuestras vidas y nuestras familias. ¿Queremos reconciliarnos con alguien? Hemos orado a Dios, pero nunca nos hemos acercado a esa persona para hacer algo para la solución de ese problema. Necesitamos un milagro financiero, pero no estamos haciendo nada para que esa oración se haga realidad. Estamos orando por un milagro de sanidad, pero parece ser que muchas veces esperamos que Dios haga un chasquido de dedos y de inmediato se desaparezca la enfermedad. Y acordémonos que muchas veces Dios está esperando que actuemos de acuerdo a nuestra oración para que recibamos el milagro. Porque muchas veces Dios no solamente actúa de una forma, Él actúa de miles de formas, de muchas maneras. Y la oración se va a efectuar en los momentos indicados como nosotros los enfrentemos. Quizás milagros instantáneos o milagros progresivos o milagros en donde nosotros también debemos dar los pasos de fe para recibir lo que tanto necesitamos y por lo que hemos orado. Amén. Así que vamos a orar. Pero lo que quiero que hagamos a partir de ahora es que en todo tiempo, en todo momento, sin importar lo que esté pasando en nuestra vida o lo que estemos enfrentando, usemos esta arma espiritual. En todo momento la usemos y obedezcamos y demos esos pasos que debemos dar para que lo que hemos orado se haga realidad. Porque la conclusión que quiero traerles ahora es que, como lo leímos en el pasaje de Marco, todo lo que pidamos a Dios creyendo lo vamos a recibir. Porque todo lo que pidamos a Dios creyendo lo vamos a recibir. Todo lo que oremos, todo lo que clamemos al Señor, Él lo va a responder. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque sabemos que el deseo tuyo siempre va a ser para bendición nuestra, Señor. Gracias porque tu misericordia siempre está a favor nuestro. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a usar esta arma poderosísima que es la oración en cualquier circunstancia en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que oremos sin cesar, a que todo tiempo estemos conectados contigo, Señor. Vamos a orar y vamos a creer, pero también vamos a actuar de acuerdo a lo que creemos, Señor, porque sabemos que están dispuestas las bendiciones para nosotros, Señor. Perdónanos porque muchas veces lo hemos dejado de hacer, hemos dejado de orar,
Quizás hemos dejado de hacer lo que sabemos que debemos hacer y por eso no hemos tenido la respuesta a nuestras oraciones. Perdónanos, Señor. Pero a partir de ahora, Señor, esa va a ser lo que comúnmente vamos a estar haciendo, y es orar sin cesar, clamar a ti, precioso Rey, hasta obtener la respuesta de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús.